Kairos, fe que trasciende. Porque una fe que trasciende es una fe que responde con obediencia al tiempo de Dios. Alzo mis ojos a lo lejos mirar aquello que voy a conquistar. Hay momentos en los que Dios abre puertas, presenta oportunidades y nos llama a dar un paso adelante. Su palabra nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una fe que trasciende no se limita por las circunstancias, permanece firme aun cuando todavía no puede ver el cumplimiento de la promesa. Porque una fe que trasciende es una fe que responde con obediencia al tiempo de Dios. Kairos, fe que trasciende, nuestra nueva serie. Gloria a Dios. Qué lindo es estar en su presencia y adorarle y glorificarle. Sean todos muy bendecidos en esta mañana y enriquecidos en Cristo Jesús. Le damos a todos la bienvenida a la casa de Dios. También bendecimos a las visitas en el día de hoy. Las personas que nos visitan, quisiera que levanten sus manos para darle un aplauso de bienvenida a la casa de Dios. Dios bendiga esas visitas. Dios bendiga al joven allá atrás y a la joven también. Dios bendiga al joven aquí. Un aplauso por ellos. Gloria a Dios. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica con sus maestras, a su salón de clase. Los niños que están aquí hoy salen a su salón de clase para recibir una enseñanza, ¿verdad?, digerible para ellos. Amén. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, su versículo 16 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 7, su versículo 16 en adelante. Durante todo este mes de agosto hemos estado desarrollando la serie de enseñanza, la cual lleva como tema fe que trasciende. Kairos, fe que trasciende. Y hoy vamos a continuar con esta serie que yo sé que está siendo de gran bendición para cada uno de nosotros. Y le voy a pedir que por favor usted abra su Biblia o encienda o prenda su Biblia si la tiene en un dispositivo, y juntos vamos a estudiar estos versículos bíblicos y vamos a extraer de ellos lo que Dios tiene que decirnos hoy, porque Dios habla a través de su palabra. Cuando uno conoce la verdad de la palabra de Dios, esa verdad nos hace libre. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre el tema: solo quien posee una fe que trasciende participa de las promesas de Dios. Dígalo conmigo: solo quien posee una fe que trasciende participa de las promesas de Dios. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 16 en adelante: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová.
Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 12 ha de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo. O sea, este príncipe dudó de la palabra del varón de Dios, que era palabra de Jehová. Él dudó, él no creyó lo que el varón de Dios estaba declarando, él no creyó lo que el varón de Dios estaba profetizando. Y entonces ese príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? ¿Pudiera suceder esto? Estaba poniendo en tela de juicio, estaba dudando de lo que el varón estaba declarando. Y entonces él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos. O sea, el varón de Dios, el profeta de Dios, le dijo al príncipe: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerá de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Y murió. Amén. Yo quiero ir despacio para yo explicarle el contexto histórico de esta historia, pero es de suma importancia que entendamos lo siguiente a modo de introducción. En octubre del 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Un submarino soviético llamado B-59 se encontraba bajo presión extrema. La tripulación llevaba días sin comunicación con Moscú, con poco oxígeno y pensando que la guerra ya había comenzado. El capitán decidió prepararse para lanzar un torpedo nuclear contra barcos estadounidenses. Sin embargo, uno de los oficiales, llamado Vasil Arhipov, no reaccionó impulsivamente. Se mantuvo atento, vigilante y expectante. Creía que aún no tenían todas las informaciones y que debía esperar antes de tomar una decisión irreversible. Finalmente convenció al capitán de no lanzar el arma nuclear. Décadas después, historiadores concluyeron que aquella decisión evitó una posible guerra nuclear mundial. Arhipov entendió que había momentos en los que una decisión precipitada podía destruirlo todo. Mientras otros reaccionaban por el miedo, él permaneció atento y expectante. Y gracias a ello, gracias a esa paciencia, millones de personas siguieron con vida. Millones de personas se salvaron. De manera que la fe que trasciende no vive desesperada. Dígale al que está a su lado: la fe que trasciende no vive desesperada ni resignada. La fe que trasciende vive expectante, porque sabe que Dios puede manifestar su Cairo en cualquier momento. Sabe que Dios puede manifestar sus bendiciones en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Porque la fe que trasciende las circunstancias se aferra a la palabra de Dios para participar de las promesas. Una fe que trasciende saca beneficio hasta de tus mayores pérdidas. La fe convierte hasta las pérdidas más grandes en tus mayores beneficios. Por eso es que la fe siempre es expectante.
La Biblia habla de una fe expecta. Y nosotros que somos hombres y mujeres de fe, tenemos que confiar siempre en lo que la palabra de Dios establece, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la circunstancia del momento, sin importar cuáles sean las noticias que se están dando a nivel mundial en este preciso momento. Todos sabemos que hay una secuencia en cuanto a lo que son los terremotos. Tembló la tierra en Venezuela hace apenas un mes. Tembló la tierra en Colombia. Tembló la tierra en Indonesia. Tembló la tierra hace unos días en Perú. Y la tierra como que se está acomodando. Y la gente está llena de pavor. Aquí en la República Dominicana, la gente está llena de miedo. Algunos están pendientes a esos acontecimientos y a esas informaciones. Pero nosotros, los que somos de la fe, tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios establece. Y la palabra de Dios establece que Él guardará en completa paz. ¿A quiénes? A aquellos que perseveran en Él y que han confiado en Él. Dígale al que está a su lado: Él guardará en completa paz a los que permanecen en Él. Amén. La palabra de Dios está llena de promesas. La palabra de Dios está llena de beneficios. Y para poder participar de los beneficios sacados de las pérdidas, muchas veces es necesario caminar por fe, siguiendo los pasos recomendados en la palabra de Dios. Tenemos que apropiarnos por la fe de la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: en este tiempo, solo aquellos que se apropian por la fe en la palabra de Dios podrán superar los momentos y las situaciones difíciles que se aproximan. Porque aunque usted sea un hijo de Dios, usted vive en este planeta y la palabra de Dios dice en la Biblia que vienen tiempos difíciles. Y si yo ignoro esa verdad, entonces no le estoy enseñando el evangelio completo. La Biblia dice que los tiempos serán difíciles. Pero nosotros que somos los hijos de Dios, tenemos que apropiarnos por la fe de la palabra de Dios para superar esos momentos que vienen, esos momentos difíciles. Porque cuando hay una crisis a nivel mundial, esa crisis de una u otra forma nos afectan a todos. Y ahora mismo hay una crisis a nivel global. Hay guerras, como dice la palabra de Dios, y hay rumores de guerra. Y eso nos afecta a nosotros de forma indirecta. Y por eso los precios están elevándose todos los días. El combustible está subiendo todos los días porque nosotros no tenemos control sobre ello. Y si el combustible sube a nivel mundial, entonces los productos de primera necesidad también van a subir en automático, porque esos productos son transportados de un lugar a otros y todo se altera. Y finalmente a nosotros eso, aunque seamos hijos de Dios, aunque estemos en la iglesia levantando las manos y adorando a Dios, no importa, eso te va a afectar a ti, porque tú eres un ser humano que de una manera u otra forma parte del sistema global. Ahora, lo que muchos ignoran es que aparte de que nosotros formamos parte de un sistema humano global, también tenemos otro sistema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que es el sistema del reino de Dios. Dígale al que está a su lado: tú tienes que aferrarte a la fe por la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 16 que acabamos de leer.
Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 16. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Ahora yo quiero resumirle el contexto histórico de la situación del pueblo de Israel al que el profeta le profetiza. Porque el profeta recibió una palabra de Dios para el pueblo. El pueblo estaba en ese momento sumergido en una crisis. Estaba sitiado, estaba rodeado, había una gran hambruna. Sin embargo, el profeta de Jehová, aún así, le da una palabra. Y yo quiero que nosotros estudiemos el contexto, que analicemos el contexto. Porque yo decía el domingo pasado que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque le parecen locura. Y estas cosas que son sobrenaturales, ellos le llaman que son acontecimientos mitológicos, porque no entienden las cosas que son de Dios. Que esas historias en la Biblia no son ciertas, que son analogías, que son parábolas. Sin embargo, ellos están analizando la Biblia gramaticalmente conforme a su capacidad humana. Entonces hay cosas que sí en la Biblia usted la puede analizar de forma humana, gramaticalmente. Hay cosas que usted la puede investigar, que usted la puede analizar según su contexto, y son así y son ciertas. Ahora, lo que usted no puede analizar es lo que hay detrás del texto, porque detrás del texto se esconden manifestaciones sobrenaturales que son difíciles de explicar con el vocabulario humano. ¿Están entendiendo eso? Y esas manifestaciones sobrenaturales son experimentales. Por eso hay tanto testimonio. Y son testimonios vividos de gente. Y esos testimonios usted no lo puede contradecir, porque se va a convertir ¿en qué? En un terco. Si usted contradice lo que vivió alguien, son sus problemas. Pero el que vivió lo que vivió, testifica. Como dijo el ciego aquel, un hombre que Jesús sanó, que era completamente ciego. El Señor hizo lodo, escupió en la tierra e hizo lodo, y le puso 2 pegotes de lodo en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Confió en la palabra de Jesús y recibirá la vista. Ciego de nacimiento. Y él fue y obedeció la palabra de Jehová, la palabra de Jesús, se lavó los ojos y recobró la vista. Los religiosos entonces lo rodean, lo atrapan y le dicen: ¿qué fue lo que te sucedió? Porque conocemos que tú naciste ciego. ¿Quién fue el que te sanó? ¿Quién fue el que te liberó? Dame su nombre. Porque querían atrapar a Jesús. Los religiosos querían atrapar a Jesús porque Jesús sanaba a los enfermos aún en el Shabbat. Jesús sanaba a los enfermos aún en el día de reposo. Y eso violaba la religiosidad que ellos tenían. Las tradiciones de ellos eran violadas constantemente. Tradiciones que estaban fuera de la Torá, que estaban fuera de la palabra. Existían miles de tradiciones impuestas por los hombres, porque hay doctrinas que son doctrinas de hombres, que nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios establece. Y ellos querían atrapar a Jesús porque Jesús estaba violando sus tradiciones, no la palabra. Porque Jesús no vino a violar la palabra, vino a darle una interpretación correcta a la palabra, vino a vivir la palabra, porque Él era la palabra. Jesús era la palabra. Y entonces el que era ciego le contesta a los religiosos: yo no sé quién fue, yo no sé quién fue que me sanó. Yo lo que sé que yo era ciego y ahora veo. Yo lo que sé que yo era ciego y ahora veo. Entonces esas son las cosas que el ser humano con su mente finita
no puede explicar, solamente puede experimentar. Hay muchas cosas que han sucedido en mi vida que yo no puedo explicar, pero lo he experimentado. Entonces hay cosas que sí se pueden estudiar contextualmente. El texto se analiza con su contexto, que es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a estudiar el texto con su contexto y al final vamos a descubrir la verdad que hay detrás de ese texto. ¿Están aquí conmigo? Entonces vamos a analizar el contexto histórico. ¿Qué fue lo que sucedió? Segunda de Reyes capítulo 6, vamos a irnos a un capítulo más atrás, porque leímos Segunda de Reyes capítulo 7 del 16 al 20, pero ahora vamos a irnos a un capítulo atrás para que veamos el contexto, porque yo te conté la historia final, pero ¿qué pasó al principio? Vamos a ver. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 25 dice que durante el sitio de Samaria por los sirios, Samaria fue sitiada por los sirios. Se describe en este versículo bíblico una situación. La situación era de hambre extrema. Como resultado de la guerra, Samaria estaba rodeada. Nadie entraba y nadie salía. Y si nadie puede entrar, entonces los productos, a medida que los días van pasando, los productos alimenticios van escaseando. Como resultado de esa situación, ¿había qué? Había un hambre extrema. El hambre era tan extrema que mira cómo la Biblia describe esta hambre, esta escasez. Una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata y una cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Aquí habla, es interesante esto, que entendamos algo aquí. La escasez y el hambre era tan grande que una cabeza de asno costaba 80 piezas de plata. Un asno es un burro. Y según el contexto histórico, no le voy a leer toda la cita bíblica porque entonces nos vamos a extender un poquito. Según el contexto histórico, los asnos eran considerados animales impuros. Por tradición, los hebreos, los judíos, no comen carne de burro. Es como nosotros aquí. Nosotros no comemos, por tradición, carne de burro. La cabeza de un animal es lo que menos carne tiene. Sin embargo, la crisis era tan fuerte, el hambre era tan fuerte, que una cabeza de burro, cosa que ellos no comían, pero era el hambre que estaba ya presionándolo a ellos. Era tanto el hambre que una cabeza de burro costaba 80 piezas de plata. Amén. Se elevaron los precios. Se elevaron los precios. Y hay que destacar que esta carne de burro era considerada impura para los israelitas. Según lo que dice la misma Biblia, porque eso no me lo inventé yo, lo dice la Biblia en Levítico, capítulo 11, versículo 3 hasta el 8. Pero el hambre era tan intensa que la gente estaba dispuesta a comerse el burro completo. No solamente la cabeza, sino el burro completo. Ahora, el que encontraba carne de burro era lo más delicioso en ese momento, de tanta escasez, de tanta hambruna. Era exorbitante lo que estaba pasando allí. Y los precios estaban bien elevados, porque los problemas económicos, ¿qué es lo que hacen? Elevan los precios. Las crisis, ¿qué es lo que hacen? Elevan los precios. Amén. Pero aparte de que ellos estaban comprando cabeza de burro a un alto costo,
La palabra también establece que estaban comprando estiércol de paloma. Estiércol de paloma. Ahora, es difícil interpretar esta parte acá porque algunos piensan que ellos estaban comprando, cambiando por plata, la cacá de la paloma, porque la palabra estiércol es la palabra, ¿verdad? Las heces de las palomas. Pero yo estuve descubriendo que necesariamente eso no significa el estiércol de una paloma de forma literal. Parece ser que existía un producto que ellos comían con mucha secuencia, que era un producto muy barato, que se le llamaba de esta manera. Se le llamaba estiércol de paloma. Posiblemente dicen algunos que era un producto vegetal de muy poco valor, cuyo nombre popular se le llamaba literalmente estiércol de paloma. El texto hebreo permite cierta discusión con relación a eso. Ahora, lo que vamos a destacar en esta enseñanza no es el estiércol de la paloma en sí, sino el alto precio que costaba en ese momento de crisis el estiércol de la paloma, y el alto precio que costaba la cabeza de un asno en ese momento. Ahora, el contexto, según los versículos más adelante, es mucho más fuerte, porque la situación, a medida que los días iban pasando, se iba agravando, y llegó un momento en que no había ni cabeza de asno ni había estiércol de paloma. Se acabó la cabeza de asno, se lo comieron todos los burros, se lo comieron todos. El estiércol de paloma se lo comieron todo, no había comida, no había nada. Y entonces era tanta el hambre que incurrieron en el canibalismo. Se comenzaron a comer unos a otros. Oye bien, según Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 26 hasta el 29. Vamos a leerlo para que lo vean. Segunda de Reyes 6, del 26 al 29. Déjame buscarlo aquí porque no lo iba a leer, pero es necesario que lo leamos para que veamos lo que estaba pasando en ese lugar. Amén. Segunda de Reyes 6, del 26 al 29. Dice, y el rey de Israel estaba ahí. O sea, el pueblo estaba sitiado con todo. El rey estaba sitiado con todo el pueblo. Nadie podía entrar a Samaria y nadie podía salir. Y dice el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Sancocharon al muchacho. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Le jugó chueco. No quiso sacrificar a su hijo. Pero no quiero que destaquemos eso mucho ahí. No quiero detenerme en explicar muchos detalles de todo esto. Lo que quiero detallarle es lo siguiente. La situación que había era una situación delicada. Era una situación muy fuerte. La cabeza del asno ya no existía.
El estiércol del paloma ya no existía porque el hambre era muy extrema. Ellos en principio comieron alimentos impuros porque había mucha escasez. Comieron cosas que la gente despreciaba en tiempos normales. El estiércol de paloma no se lo comía casi nadie. La gente muy pobrecita era que comía estiércol de paloma. Sin embargo, el estiércol de paloma subió de manera desorbitada, de manera fuerte, y llegó un momento en que ni eso había. Era demasiada la situación que había en Samaria. ¿Quién está pasando por momentos así? Aquí nadie está pasando por una crisis así. Nadie. Incluso nuestros vecinos que están viviendo tiempos difíciles, ni ellos están pasando por una crisis de esa magnitud. Porque hay todavía negocios fronterizos entre ambos países. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así, porque imagínate, a nosotros no nos conviene que la situación se ponga peor de aquel lado, porque eso nos va a afectar a nosotros de forma no indirecta, sino de forma directa. Pero yo quiero que usted piense en la situación de Samaria, porque a veces leemos la Biblia y no estudiamos el contexto. Pero cuando yo me encontré con esto, dije, Dios mío, qué crisis era la que había ahí. Una crisis peor que la de Irán en este momento. Una crisis peor que la de Rusia, que están en guerra. Una crisis peor que la que hay en el Medio Oriente. Una crisis peor que la que hay en muchos países que son muy pobres, como en Cuba. Una crisis peor que la que había en Cuba. Estaba viviendo la nación o el país de Samaria en ese momento. El pueblo hebreo estaba viviendo en esa crisis. Los precios se habían elevado. Sin embargo, aparece un profeta que hablaba con Dios. Y ese profeta desató la palabra conforme a la palabra que Jehová le había dado. Nota que ellos estaban desesperados, se estaban comiendo unos a otros, y de repente aparece el profeta en medio de esta situación extrema, en medio de esta crisis. Pero no cualquier profeta, hermanos, porque hoy en día cualquiera dice que es profeta. Hoy en día cualquiera dice que es profeta y coge un micrófono y comienza a profetizar y a declarar. Pero el profeta que se apareció en medio de esta crisis era un profeta certificado. Un profeta certificado por el reino de Dios. Y este profeta, nada más y nada menos, era el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, que era un profeta del pueblo de Israel, estaba en medio de la crisis. También estaba con el pueblo. Él no estaba en una nación diferente. Él estaba con el pueblo. El rey estaba allí. Los sirvientes del rey estaban allí. El pueblo en general estaba allí. Estaban sitiados. Nadie podía ni entrar ni salir. Todo el mundo estaba allí viviendo lo mismo. Y el profeta Eliseo estaba allí. Y en medio de la crisis, el profeta Eliseo anunció esta palabra de parte de Dios. Y piense en la situación que usted tiene en este momento, que no es peor que esa situación. Se aparece el profeta y oye lo que el profeta se atreve a profetizar. Oye lo que el profeta se atreve a profetizar. Mañana la gente se está comiendo unas a otras y el profeta dice: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, ni siquiera una moneda de plata. Un ciclo es menos que una sola moneda de plata. En otras palabras, habrá tanta harina
habrá tanta harina que los precios se van a desplomar. En otras palabras, los precios estarán por debajo, más barato que cuando la situación estaba normal. Yo no sé a usted, pero a mí me llama la atención esto. Aleluya. Y dice, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Mira, el seah de flor de harina era la harina más costosa, porque salía de la misma flor de harina, del mismo grano. Era una harina de alta calidad. Y él dice, habrá tanta harina de alta calidad que mañana costará un ciclo. El seah de flor de harina costará un ciclo. El seah de flor de harina, para que usted tenga una idea, viene siendo como 5 libras de harina. Y costará un ciclo, lo que cuesta menos de una moneda de plata. Y recuerde que la situación no está así en ese momento. La gente se está comiendo unas a otras. Y él dice, costará un ciclo. Y 2 seah de cebada, que era de menos calidad, costará un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, 10 libras de cebada costará un ciclo, para que tenga una idea, y 5 libras de flor de harina costará un ciclo. Lo que el profeta estaba declarando, que es la parte que los intelectuales nunca van a entender, es la parte que los doctores catedráticos nunca van a entender, es la parte que la ciencia nunca va a entender, y le llamará esto fábula, leyenda. Pero eso pasó, eso sucedió. Por eso el pueblo hebreo, el pueblo judío, todavía sigue creyendo en ese Dios. Ellos siguen creyendo en ese Dios, porque ellos vieron tantas maravillas que su fe no hay nadie quien se la arrebate. Ellos vieron muchas maravillas, muchos milagros. Entonces, lo que él estaba declarando en este momento era imposible de creer. Esa promesa parecía, humanamente hablando, imposible. Y uno de los oficiales del rey, escuche bien esto, uno de los oficiales del rey le respondió con incredulidad: si Jehová ahora mismo hiciera ventana en el cielo, ¿sería esto así? En otras palabras, aunque Jehová haga ventana, dice él, habló con mucha incredulidad. Aunque Jehová abra una ventana en los cielos, no creo que esto sería así. Oye lo que dice él. O sea, ese oficial era bien cercano al rey. Y la palabra el profeta se la dio al rey. Y él estaba escuchando lo que el profeta le estaba declarando al pueblo y al rey. Y él dijo: yo no creo eso. Uno juzgaría en este momento al oficial del rey, pero hay muchas veces que a nosotros nos sucede lo mismo. Hay muchas veces que a nosotros nos pasa lo mismo con cosas menos difíciles, con situaciones de crisis, pero no con una situación tan alarmante como esta, tan fuerte como esta. Es por eso que en medio de cualquier situación tenemos que creer lo que la palabra de Dios establece. Amén. Tenemos que creer lo que la Biblia establece, sin importar cuál sea tu situación. Yo no conozco la situación de nadie en este momento. Yo no conozco la situación de ninguno de ustedes, pero hay una palabra de Dios para ti hoy. Dígale al que está a su lado: hay una palabra. Hay una palabra. Hay una palabra.
de parte de Dios para ti hoy. Y te voy a desatar lo que la palabra dice. La palabra dice que Jehová no dejará a sus hijos en vergüenza. La palabra dice: no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dígale al que está a su lado: no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo lo creo así porque es la palabra de Dios. Yo lo creo así. Aunque suba la gasolina toda la semana, no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque suban los productos de primera necesidad, aunque la higuera no florezca, dice la Biblia, ni en la vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es lo que la palabra de Dios establece. Yo con todo me alegraré en Jehová. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra es Dios. Dígale al que está a su lado: yo creo la palabra, porque la palabra es Dios, es Jesús. Jesús, diga Jesús, es el logos de Dios. Si usted abre su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, se dará cuenta de lo que la Biblia dice allí. Escucha bien lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí se esconde uno de los tesoros más gloriosos que hay en la Biblia. Aquí se esconde uno de los tesoros más profundos que hay en la doctrina cristiana. Esta expresión es breve, pero es poderosa. Esta expresión es sencilla, pero es contundente. Porque el apóstol Juan se remonta en esta expresión a la misma eternidad. Desde antes que el mundo fuese, la palabra ya existía. Por eso dice: en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra y el verbo era Dios. Amén. Es lo que la palabra dice. La palabra era Dios mismo. Y Dios creó los cielos, según Génesis capítulo 1, versículo 1. Y Dios creó la tierra. El verbo ya existía antes de que los cielos existieran. El verbo ya existía antes de que la tierra existiera. Ya todo eso existía. Y Dios declaró la palabra porque Él es la palabra. Y Él trajo a la existencia lo que existe. Dios trajo a la existencia lo que existe. Y Él sigue existiendo porque Él es Dios. El verbo no fue creado, el verbo ya estaba antes de que el mundo fuese. Porque el verbo es Dios mismo. Por eso Jesús es verbo. Jesús es la palabra andante. Porque ese verbo fue hecho carne. Ese verbo se hizo hombre. Y vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Grábese eso, que cuando alguien le da la palabra de Dios, le está hablando de Dios mismo. Y Dios está comprometido con la palabra. Porque si Dios se compromete con su palabra, se está comprometiendo consigo mismo, porque Él es la palabra. De manera que cuando usted recibe una palabra, está recibiendo a Dios. Dígale al que está a su lado: el verbo es Dios. Por eso los teólogos hablan de la eternidad del verbo, es decir, su preexistencia. En el principio era el verbo. Pero también los teólogos hablan de la personalidad distinta del verbo. Amén. O sea, los teólogos hablan de su subsistencia. Y también habla de la relación única con Dios el Padre, porque el verbo era con Dios.
Y no solamente el verbo era con Dios, sino que el verbo era Dios. Por eso los teólogos hablan de la naturaleza y la esencia de la deidad del verbo. Es decir, su consustancialidad, la cual lleva inherente su propia divinidad, porque el verbo era Dios. Y mira de qué forma los teólogos describen, para que la gente más o menos tenga una idea limitada acerca de su naturaleza. Los teólogos hablan de su divinidad. Los teólogos hablan de su consustancialidad, de su inherente poder y de su propia divinidad. Amén. En el principio era el verbo, dando a entender que lleva intrínseca la deidad misma. O sea, la palabra, cuando alguien te da una palabra de Dios, esa palabra lleva consigo la divinidad. Por eso hay que asegurarse de predicar la palabra y de profetizar la palabra. Porque cuando tú declaras la palabra, está declarando a Dios mismo. ¿Están entendiendo eso? El verbo era con Dios. Pero esta declaración, dicen los teólogos, va contra Sabelio, quien negaba la distinción de personas, es otro tema, en la unidad de la Trinidad divina. Porque hay mucha tela por donde cortar. Por eso la gente todavía no entiende hoy en día el misterio de la Trinidad divina. Y dice, y el verbo era Dios. Y esto se aplica a Arrios, un teólogo, el cual negaba la deidad de Jesucristo. Sin embargo, cuando usted analiza gramaticalmente, porque hay cosas que se pueden analizar gramaticalmente, hay otras que no. Cuando analizamos gramaticalmente y contextualmente Juan 1:1 y nos vamos al griego original, yo tengo un Nuevo Testamento griego original, y mira lo que dice en Juan 1:1 del texto griego original. Mira lo que dice, lo voy a leer textualmente tal y como lo dice. Dice Juan 1:1 en el griego original: en arché, en ologos, kai ologos en proston teos, kai teos en ologos. Lo vuelvo a leer. En orqué, en ologos, kai ologos en prostonteos, kai teos en ologos. Traducido a nuestro idioma, Juan 1:1 dice en el griego original, no en la Biblia que tenemos nosotros, en el griego original, mira lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios. Oye, con el Dios. Los griegos creían en muchísimos dioses. Tenían aproximadamente 3,000 dioses los griegos en ese momento. Pero aquí se está distinguiendo al Dios. Los griegos están distinguiendo a alguien superior, al Dios. Y dice, en principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y Dios era el verbo. Te dirá, pastor, pero es casi lo mismo. Casi lo mismo, pero no lo mismo. Según los exégetas, ¿cuál era la idea del griego? La idea del griego era que el verbo estaba dentro de Dios, o más bien que estaba habitando en Dios. Por lo que a la luz de ellos, y sin forzar la exégesis,
ni tocar, ¿verdad?, la exégesis o la armonía de este texto, cuando analizamos profundamente este texto del griego, podemos observar que el verbo era Dios mismo. El verbo era Dios mismo. Dios era el verbo. Y hay algo más. Note que dice, y el verbo era Dios. Dice nuestra Biblia, y el verbo era Dios, en la versión castellana. Pero en la versión griega dice, kaiteos en logos. En nuestra versión dice, y el verbo era Dios. Pero en el griego dice, kaiteos en logos. Y Dios era el verbo. Es decir, la palabra Dios no aparece de último, sino que la palabra Dios ocupa el primer lugar en la frase. El predicado precede al sujeto. Está en la posición de mayor énfasis. Y esta ley es fundamental si analizamos la palabra de Dios gramaticalmente. Esta ley es fundamental en la regla de los idiomas y más del idioma griego. Cuando se desea destacar una idea básica, la palabra que la especifica se coloca siempre en primer lugar. Los griegos estaban destacando algo. Y por eso en el orden correcto del griego aparece de esa manera. Aparece Dios primero y no de último. Y esto es importante que nosotros lo analicemos desde su contexto original, porque tiene una importancia inaludible. Por eso los griegos estaban tratando de especificar con punto y coma esto aquí que le acabo de explicar. El predicado precede al sujeto. Precede al sujeto. Yo sé que la palabra logos para los griegos tenía un significado sumamente amplio, porque la palabra logo en la filosofía griega se traducía como palabra. Escuche bien esto. Se traducía como discurso, se traducía como razonamiento, se traducía como pensamiento. Existen muchísimas descripciones del griego de la palabra logos. De manera que en principio la palabra logos, los filósofos griegos la describían como algo que se podía racionalizar. Vamos a razonar, vamos a filosofar. Pero Juan, cuando usa la palabra logos, no se está refiriendo al razonamiento humano. Se está refiriendo a una persona. ¿Te das cuenta? Por eso es interesante uno irse al texto original, porque si no nos vamos al texto original, entonces no vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir con todo esto. Juan se estaba refiriendo a alguien divino, a alguien que no se puede razonar. Claro, la palabra, muchas palabras se pueden razonar. La filosofía se puede razonar. Tú puedes entrar a una universidad filosófica y comenzar a filosofar. Pero las cosas que son de Dios no se razonan. Juan está especificando aquí que el verbo existe desde antes que todo existiera. Y no se está refiriendo a la palabra solamente. Se está refiriendo a una persona
a una personalidad divina que es capaz de traer a la existencia lo que no existe. Dígale al que está a su lado: ese Dios es tan poderoso que es capaz de traer a la existencia lo que no existe. Por eso en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 3, la palabra dice que Dios, con la palabra de su poder, constituyó, formó el universo entero, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3, la palabra dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El texto hebreo dice: y dijo Dios, sea la luz, y trajo Dios la luz a la existencia. Juan, en su capítulo 1, versículo 1, está hablando del Logos. Hello. Aquí él no está hablando del razonamiento. Aquí Juan no está hablando de la lógica. Aquí Juan no está hablando de la filosofía de los griegos. Aquí Juan está hablando del Hijo eterno de Dios, por medio de quien Dios creó todas las cosas. Aquí Juan está hablando de que ese Logos se hizo hombre. Ese Logos se hizo carne. Diga conmigo: ese Logos se hizo carne en Jesucristo. Amén. Y este es un principio de fe que hay que analizarlo. Este es un principio de fe que hay que estudiarlo. Por la fe es que entendemos. Dígale al que está a su lado: por la fe es que entendemos haber sido constituido por la palabra de Dios. Si usted no tiene fe, usted va a entender otra cosa. Si usted no tiene fe, usted va a entender que venimos del mono. Si usted no tiene fe, usted va a entender que se produjo una explosión cósmica, y como resultado de esa explosión cósmica, todo lo que existe por esa explosión. Si usted no tiene fe, usted va a razonar y se va a inventar un sinnúmero de teorías. La teoría de la evolución, usted va a creer en la teoría de la evolución, pero por la fe es que se entiende. Le estoy dando una clase hoy. Por la fe es que se entiende. Por la fe es que entendemos haber sido constituidos por la palabra. Es decir, nosotros existimos es por la palabra de Dios. No. Usted no me está entendiendo. Dígale al que está a su lado: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El que no tiene fe no entiende. Y si tú no entiendes, entonces no nace de nuevo. Si usted no entiende, no nace del agua y del espíritu. Si usted no entiende, no confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque no hay manera de que tú entiendas esto si no hay fe. Por la fe entendemos. La fe nos permite comprender una realidad que no podíamos observar y que no podemos observar. Diga conmigo: por la fe entendemos. Porque la fe nos permite comprender una realidad que no podemos observar directamente. La creación no fue presenciada por ningún ser humano. Escuche esto: la creación no fue presenciada, hermanos, por ningún ser humano. Conocemos su origen porque Dios la ha revelado. La fe entonces recibe como verdadero lo que Dios ha dicho, aun cuando nuestros sentidos no pueden mostrarnos directamente cómo ocurrió. Pero por la fe, no sé qué pasa, es un misterio, pero por la fe nosotros entendemos, y porque entendemos, creemos lo que dice la palabra.
No discuta con el que no entiende, porque va a perder tu tiempo. Porque ¿qué se entiende? Es por la fe. Dígale al que está a su lado, no discuta con el que no entiende. Porque la palabra no es para filosofarla, no es para discutirla, es para entenderla y creerla. Y es por la fe que entendemos. Dígale al que está a su lado, por la fe que entendemos. Por la fe en que entendemos. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo no estaba allí, pero yo lo entiendo y lo creo. Y creó Dios las dos grandes lumbreras. Yo no estaba allí, pero lo entiendo. El Señor ha creado millones de estrellas. Yo no estaba allí, pero lo entiendo por la fe. Existen miles de planetas, millones de planetas, de estrellas. Yo no estaba allí, pero lo entiendo. Fue lo que el mismo Dios le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tú tienes sabiduría. En otra palabra, no hay manera de que tú entiendas lo que entiendes sin que yo te lo revele. Por eso, la preparación académica sirve para muchísimas cosas. Y es genial. Y es de Dios que nosotros estudiemos. Es de Dios que nosotros nos preparemos. Pero hay cosas en la Biblia que usted la va a entender es por la fe. No es por sus estudios académicos, sino que es por la fe. Ahora, con esto no quiero enseñar de que los estudios no son importantes. Todo lo contrario. Los estudios exhaustivos son importantísimos. Incluso la Biblia hay que estudiarla. Ahora, para tú entenderla, ¿por qué? Por la fe. Dígale al que está solo, por la fe. De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Diga conmigo, lo que fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo visible fue creado por lo invisible. Repita conmigo, lo visible existe por lo invisible. Las cosas actualmente podemos observarlas, pero tuvieron un origen. Tuvieron un origen. ¿Y quién es ese origen? Dios, el verbo. El verbo. Y si el verbo era Jesús, Jesús en unicidad con el Padre trajo a la existencia todas las cosas. Yo no sé si usted está entendiendo esto. ¿Cuántos están entendiendo por la fe? Levanten sus manos los que entienden por la fe esta palabra. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 3, se conecta con Romanos 1:20. Abra su Biblia para que vean Romanos 1:20. Porque Dios es invisible. Su poder es invisible. Su naturaleza es invisible, es espiritual. Y mira lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder que es invisible y su deidad que es invisible, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hello. En otras palabras, el Señor en su preexistencia trajo a la existencia todo lo que existe, y lo que existe es una señal de lo invisible. ¿Están aquí? Lo que se ve es una señal, es una evidencia de lo que no se ve. Y si tú no te conformas con eso, entonces lo siento por ti. Pero dice Dios, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y tiene que creerlo por la fe para que lo pueda entender. Si tú viendo lo que ve no crees, son problemas tuyos.
Yo creé todo lo que tú puedes ver con tus ojos, todo lo que tú puedes sentir, todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes degustar, disfrutar. Lo creé yo. Es la evidencia que yo le doy a ustedes de quien yo soy, de mi naturaleza. Porque yo me he hecho visible a través de lo creado. Hello. Hello. Por eso cuando Dios te dé una palabra, tienes que creerla. Porque si Él fue capaz de traer a la existencia todo lo que yo estoy mirando, Él es capaz también de proveer en los momentos de crisis, de darme abundancia en los momentos de escasez. Yo quiero que tú entiendas esto, hermanos, por la fe. Tienes que entender esto por la fe. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de crisis, vienen tiempos de hambres, tiempos peligrosos, dice la palabra. Pero si usted se mueve en fe y le cree a Dios, la palabra dice que Él va a proveer todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ay, pastor, que tú me dices de los terremotos. ¿Es verdad que en la República Dominicana va a temblar la tierra en cualquier momento? Sí, es verdad. Es verdad, porque estamos encima de una falla. Pero también es verdad que el Señor nos sostiene. También es verdad que el Señor nos guarda como la niña de sus ojos. También es verdad que el Señor nos sostiene en el hueco de sus manos. También es verdad que Dios se mueve en medio de la tempestad. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a creer? ¿Con qué tú te vas a identificar? ¿Con la realidad o con la verdad? Hello. ¿Están aquí conmigo? ¿Con qué usted se va a identificar? ¿Con la realidad o con la verdad? La realidad es que en cualquier momento aquí va a temblar la tierra. Esa es la realidad, es lo que los científicos dicen, pero no es la verdad. Hello. Es la realidad que los precios seguirán subiendo. Es la realidad que los alimentos se van a escasear en cualquier momento. Es la realidad que hay guerra y rumores de guerra. Es real que hay una situación en la frontera. Es real que hay una crisis por ahí que se está avecinando. Es verdad. Es real, pero no es la verdad. ¿Cuál es la verdad, pastor? La palabra. La palabra. La verdad es la palabra. Porque cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre, esa verdad te prospera, esa verdad te hace superar cualquier crisis, esa verdad te hace superar cualquier situación, esa verdad te hace superar cualquier problema. Es la verdad la que te va a empoderar, es la verdad la que te va a prosperar. ¿Y quién es la verdad? Diga, la verdad es Cristo. Y Cristo es el Logos que existe desde antes que todo existiera. Y por la fe tú eres capaz de entender que nada te va a pasar. Sí, pastor, pero ha pasado con otros, pero contigo no va a suceder lo mismo, porque Dios tiene propósito contigo, Dios tiene planes contigo, y Él prometió guardarte aún más allá de tu existencia. Póngase de pies y levanta tus manos y adora a Dios. Adora a Dios. Echa fuera el miedo. Echa fuera el temor. Hay gente que hasta se convierten en esta. Hay gente que hasta se convierten cuando escuchan esa noticia de terror. Y luego que pasa el tiempo, entonces se apartan, porque se convirtieron por miedo. Se convirtieron por miedo, no porque amaban a Dios con sinceridad. Pero el que ama a Dios se acerca a Dios. El que ama a Dios le sirve a Dios. El que ama a Dios lo confiesa. El que ama a Dios se acerca. El que ama a Dios escucha la palabra.
Oh, el que ama a Dios le sirve. El que ama a Dios lo glorifica. El que ama a Dios lo honra. El que ama a Dios le sirve con fidelidad. El que ama a Dios hace su obra. El que ama a Dios no deja de estar en su lugar santo. El que ama a Dios no deja de estar en su presencia. Oh, levanta tus manos y alábale, glorifícale. Dile: Señor, te doy gracias porque me ha provisto, me ha suplido y lo seguirá haciendo. Porque no se ha visto, diga, no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que mendigue pan. Y este pueblo tiene una palabra, esta nación tiene una palabra, la República Dominicana tiene una palabra. Y no solamente tiene una palabra, sino que ha colocado en su emblema nacional, en su bandera, y dentro de la bandera, en su escudo nacional, ha colocado la Biblia abierta, que es el logo, aleluya, que es el logo, que es el logo. Y esa Biblia está abierta en Juan 8:32. Y Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La República Dominicana no se ha sumergido en un caos por la verdad de la palabra. La República Dominicana no ha sido sometida a un siniestro por la verdad de la palabra. Cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te cubre, esa verdad te protege, esa verdad, ay, 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 esa verdad te bendice. O levanta tus manos, levanta tus manos. Oh,